El templo del Apocalipsis. ¿Qué tema tan interesante vamos a considerar ahora con el doctor Alberto Dreyer? Hoy se construyen enormes, imponentes edificios donde adorar a Dios. Centenares se reúnen. Pero también se construyen templos en chozas. Se construyen iglesias en la selva, en lugares muy humildes, donde la gente se reúne a adorar a Dios en lugares oscuros, calientes. Pero la Biblia promete que muy pronto vamos a poder adorar a Dios en el mismo templo que está en el cielo. Doctor Dreyer, ¿es ese el templo al cual se refiere el Apocalipsis? Sí, Carlos. La Biblia cuenta el Apocalipsis más definidamente que hay un templo en el cielo y una gran multitud que no se podía contar de redimidos aparece en las visiones de Juan alabando a Dios en ese templo. Esa es la razón por la cual hoy tenemos que ir a los templos terrenales para acostumbrarnos a alabar a Dios. De lo contrario, no estaríamos preparados para alabarlo junto con los ángeles de Dios en el cielo. Leamos lo que un ángel le dice a Juan en Apocalipsis 7, versículos 14 y 15. Estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por esto están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. En un tema anterior nos preguntamos si hay un templo en el cielo. Y vimos efectivamente que hay un lugar en donde millones de ángeles adoran a Dios. Y qué maravilloso será poder un día cantar con esos ángeles y adorarlo junto a esa maravillosa multitud de redimidos. ¿Qué nos dice el Apocalipsis acerca de ese templo? Nos dice que ese templo concuerda en su ordenamiento con el humilde templo que construyó Moisés y que trató de representar de acuerdo a una visión que Dios le dio. Luego, el templo de Salomón fue más grande todavía, y tenemos que recordar que los profetas no vieron todo lo que hay en ese templo, sino solo lo que Dios les revelaba. Dios le dio a Moisés, el primer escritor de la Biblia, una vislumbre de su disposición y funcionamiento. De manera que para poder comprender los diferentes momentos de las visiones del Apocalipsis, debemos conocer esa disposición que Dios bosquejó antiguamente y respetarlas. ¿Y cuál es la disposición de ese edificio? Los muebles, las habitaciones o los cuartos de ese lugar. De acuerdo a lo que Dios reveló, en el primer apartamento hay 3 muebles y ese primer apartamento se llamaba lugar santo. Los muebles eran la mesa de los panes de la presencia de Dios, también estaba el candelabro y el altar del incienso. Y sobre ese altar el sacerdote terrenal efectuaba un ritual diario de intercesión. Y luego al final había un segundo cuarto que contenía un solo mueble, el arca del pacto con la ley de Dios. Sobre ese mueble se efectuaba el último rito de intercesión ante el pueblo que representaba el juicio final. Luego de ese ritual final se daba inicio a un nuevo año de servicios. Ahora, en el santuario, en el templo del Apocalipsis, ¿se mantiene esa misma disposición, sugiriendo que la adoración, la intercesión celestial ocurre en el lugar
santo y en el lugar santísimo? Cuando vamos al Apocalipsis es eso lo que vemos. Lamentablemente muchos espiritualizan ese templo para desconectarlo de sus proyecciones espaciales y como resultado se vuelven incapaces de discernir los tiempos de las profecías que están conectadas con ese templo en la disposición cristiana. Ahora, en el templo que construyó Moisés en el desierto, había un candelabro en el lugar santo. En la primera visión de Apocalipsis, Jesús está en medio de los candelabros. Quiere decir esto que en el lugar santo, que Jesús está en el lugar santo del templo celestial, velando para que la llama de la fe se mantenga viva en las iglesias. Así es. Pero algunos se preguntarán por qué menciona Juan 7 candelabros cuando en el tabernáculo de Moisés se hizo 1 y en el templo de Salomón se hicieron 10 candelabros. Aparte del hecho de que el número 7 representa algo completo y que la visión de los candelabros abarca toda la dispensación cristiana, nos llama la atención que Juan viera en el cielo una realidad que se asemejase más al templo de Salomón que al tabernáculo de Moisés, porque él ve puertas en lugar de velos o cortinas. Si sumamos todos los candelabros de 7 lámparas cada uno que Juan ve en el Apocalipsis, vemos que son 10. 7 candelabros en la primera visión, 1 en la segunda visión que contiene 7 lámparas y 2 en la visión del capítulo 11. 7 más 1 más 2, ¿cuánto da? 10. Ahora, el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos se refiere al santuario celestial como teniendo velos. Y ahora aparece que en el templo del cielo hay puertas. Permítame leer lo que dice en Hebreos capítulo 6, versículo 19. Tenemos una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo como ancla del alma. Y en Hebreos 10:20 dice, tenemos confianza para entrar al santuario por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros a través del velo, es decir, por el camino de su carne. ¿Hay velos o puertas en el santuario del...? Bueno, Juan está viendo lo que Dios le reveló del cielo. En cambio, el apóstol Pablo, en la epístola a los Hebreos, él argumenta teológicamente proyectando lo que se dio en el templo terrenal antiguo hacia lo que hay en el templo celestial. Usted mencionó que en el templo celestial hay 10 candelabros. ¿Solo 10 candelabros para un santuario tan majestuoso? En realidad, como dices, el templo del cielo es más grande y más perfecto, así que puede haber más. Pero Dios reveló los candelabros o lo que tenía que ver con el santuario terrenal para que fuese más fácil para el apóstol entender la conexión, la correspondencia entre el santuario terrenal y el celestial. Así es que Dios escogió de ese templo terrenal lo que podía servirle a él para entender esa conexión. Ahora, el santuario que construyó Moisés en el desierto fue amplificado en el templo. Se dispuso todavía el lugar santo y el lugar santísimo, pero aparentemente el templo del cielo se construyó más acorde con el santuario, el templo edificado por Salomón. Sí, hay un buen número de elementos más que aparecen
que muestran la conexión entre el templo de Salomón y el templo que vio Juan en el Apocalipsis. Prestemos atención al detalle. En la primera visión, Juan ve a Jesús en medio de los 7 candelabros que Dios escogió para representar a las 7 iglesias del Apocalipsis. No ve allí al trono de Dios aún. En la segunda visión ve una puerta abierta que conduce al trono de Dios y le dice al apóstol, sube acá para mostrarle en realidad lo que iba a suceder después. Y Juan ve el trono de Dios en el lugar santísimo. En el desierto, el nivel del patio del lugar santo y el del lugar santísimo era en principio el mismo porque se trataba de una tienda portátil. En cambio, en el templo de Salomón, el lugar santísimo fue construido sobre una roca que los judíos llaman hoy sacra. Esa roca era el lugar más alto del monte de Jerusalén y estaba 10 pies más elevada que la superficie del lugar santo. Eso lo documento ampliamente en mi libro Las expectaciones apocalípticas del santuario. Ese hecho comprobado por las medidas que dio Salomón en el libro de Crónicas se puede percibir en la visión del profeta Isaías cuando Dios le reveló su trono en el templo celestial y vio al Señor sentado sobre un trono alto y elevado, Isaías 6:1. ¿Es esa la razón entonces por la que Jesús, después de estar entre los candelabros del lugar santo, oyó la voz que le decía, sube acá, indicando al trono alto y elevado, o tal vez se refiere a una visión de la tierra al cielo? ¿Dónde está Jesús ahora? ¿En el cielo o en la tierra? ¿Dónde estaban los candelabros? En el templo celestial. De manera que en la segunda visión, Juan fue llevado a subir del lugar santo del templo celestial al lugar santísimo donde está el trono de Dios. Ahora, notemos el énfasis que pone Juan en la palabra después, cuando describe ese pasaje de la primera visión a la segunda visión. 2 veces en el versículo 1 del capítulo 4 le dice Jesús que lo que le va a revelar tiene que ver con lo que va a suceder después de lo que le había revelado en la primera visión. Notemos que en las 2 visiones Juan ve a Jesús en lugares distintos. En la primera visión lo llama de entre los candelabros y en la segunda lo ve comparecer ante el trono sin estar más entre los candelabros. En Apocalipsis 4 y 5 aparecen seres vivientes que rodean el trono de Dios. ¿Tiene que ver esto con el arca del pacto en el lugar santísimo? Y si es así, ¿por qué son 4? Cuando en realidad Moisés ordenó esculpir 2 querubines sobre el arca. Sobre el arca. Bueno, porque además de los 2 querubines esculpidos que había sobre la tapa del arca, según el primer libro de los Reyes, el capítulo 6, Salomón mandó construir 2 querubines más a los 2 lados del arca, totalizando 4 querubines. El arca en el lugar santísimo representaba al trono de Dios que, invisible a los ojos humanos por cubrirse en una nube, estaba sobre el arca. Leamos algunos pasajes. Hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré para siempre entre los hijos de Israel. Ezequiel 43:7. El arca del pacto del Señor Todopoderoso que está sentado entre o sobre los querubines. 1 Samuel 4:4. La palabra Yoseb en hebreo se traduce tanto por habitar como por estar sentado, según se ve en Génesis 18:1, por ejemplo.
Por eso algunos traducen el pasaje de 1 Samuel 4:4 por entronizado entre los querubines. Eterno, todopoderoso, sentado o entronizado entre o sobre los querubines. Isaías 37:16. ¿Tiene alguna confirmación de esta interpretación del espíritu de profecía? Sí, compartiré dos citas de entre otras más que hay que muestran que ese trono en Apocalipsis 4 y 5 está sobre el arca del pacto en el lugar santísimo. La primera cita: vuelvan su rostro a la luz, al trono de Dios. ¿Qué es lo que verán allí? El arco iris del pacto, Apocalipsis 4:3, la promesa viviente de Dios. Debajo está el propiciatorio. Otra cita: vayan al trono de la gracia, se les responderá desde el propiciatorio. El arco iris arriba del trono es una señal de que Dios a través de Cristo se compromete a sí mismo a salvar a los que creen en Él. En Apocalipsis capítulo 5, versículo 1, hay un libro que está en la mano del que está sentado en el trono. ¿Puede considerarse este libro como el libro del pacto que Moisés ordenó colocar al lado del arca? El único libro que había al lado del arca era el libro del pacto. Y esta es otra evidencia de que la visión en Apocalipsis 4 y 5 está enfocada en el lugar santísimo del templo celestial, porque ese libro estaba al lado del arca, en el lugar santísimo. Es cierto, pero vayamos a la primera visión. En Apocalipsis capítulo 1, Juan ve a Jesús en medio de los candelabros del templo celestial. ¿O estaba Jesús en medio de las iglesias en la tierra? ¿Qué prometió Jesús a sus discípulos al despedirse de ellos y ascender al cielo? Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, Mateo 28:20. Pero al mismo tiempo les dijo que iba a volver por segunda vez en ese fin del mundo, Hebreos 9:28. ¿Cómo está entonces con nosotros todos los días hasta el fin del mundo? Mediante su Espíritu, el Consolador, como lo llamó, que dejó en su lugar para confortarnos en nuestras luchas hasta que regresase. Notemos que lo que Jesús dice a cada iglesia lo dice también el Espíritu. El mensaje a cada iglesia concluye diciendo: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. En otras palabras, lo que Jesús dice, lo dice a través de su Espíritu. De manera que, por un lado, Jesús está en medio de sus iglesias en la tierra por medio de su Espíritu, y por el otro, las iglesias están representadas en el cielo por los candelabros del templo celestial, donde Jesús vela por ellas. Muy bien. Ahora, en Apocalipsis 4 y 5, Juan ve un candelabro en el lugar santo y el trono en la misma visión. ¿Dónde está el trono en la visión de Apocalipsis 4 y 5? ¿En el lugar santo o en el lugar santísimo? Esa es una referencia al día de la expiación, cuando se abría la puerta al lugar santísimo y el templo entero quedaba conectado sin velos ni puertas cerradas entre medio. Notemos que Juan comienza diciendo en la visión del trono: vi una puerta abierta. Por eso puede ver tanto las 7 lámparas de un candelabro en el lugar santo como el trono en el lugar santísimo. La primera persona que vio eso, además de Elena de White, fue Sarah Peck, su secretaria y compiladora de sus escritos en su libro The Path to the Throne of God, la senda al trono de Dios. ¿Hay alguna confirmación del espíritu de profecía a esta interpretación?
Sí, podemos leerla. Hay alguien que lo ve todo y dice, he puesto delante de ti una puerta abierta, cita Apocalipsis 3:8. A través de esta puerta se mostró el trono de Dios sombreado por el arco iris de la promesa, Apocalipsis 4:1 y 3 al 3. La señal del pacto eterno, mostrando que la misericordia y la verdad están juntas y arrancando del que la contempla alabanza al Señor. En esa cita, Elena de White relaciona la puerta abierta al trono de Apocalipsis 4:1 con la promesa hecha a la sexta iglesia que encontramos en Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8. Dice la palabra de Dios, el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cierra y nadie abre, dice esto, yo conozco tus obras. Mira, he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede entrar. ¿Cuál es la puerta abierta que el Señor pone delante de la sexta iglesia? ¿No es la puerta del corazón? No, porque dice, he puesto una puerta abierta que nadie puede cerrar. Hoy cualquiera puede cerrar la puerta de su corazón. Él no fuerza la puerta a nadie. Si alguien quiere cerrar la puerta del corazón, no pone el pie para que no pueda cerrarla. Él le dice a la sexta iglesia que pone esa puerta delante de ella. Por consiguiente, no puede tratarse de la puerta del corazón. Esa puerta está en el cielo donde Jesús está en medio de los candelabros y le señala a esa iglesia la puerta que va a abrir más adelante en el juicio para vindicarla y concederle el reino. ¿A cuál puerta del santuario del templo celestial se refiere? ¿A la puerta de entrada al lugar santo o a la puerta de entrada al lugar santísimo entre los dos compartimentos del templo celestial? No puede tratarse de la puerta al lugar santo porque Jesús ya estaba en el lugar santo entre los candelabros de ese lugar. Pone delante de la iglesia la puerta del juicio que Juan verá abierta en la segunda visión en el lugar santísimo, de allí esa conexión de Elena de White. Recordemos que durante el ministerio del sumo sacerdote terrenal en el lugar santo, la puerta al lugar santo estaba abierta y la puerta al lugar santísimo estaba cerrada. Por eso Elena de White conecta legítimamente esa puerta abierta que Jesús pone delante de la sexta iglesia con la puerta abierta de la segunda visión en el lugar santísimo. En Apocalipsis capítulo 3, versículos 7 y 8 se habla de una puerta que Jesús abre y que nadie puede cerrar. Pero también hay otra que Él cierra y nadie puede abrir. Parece como una contradicción esto. ¿De qué puertas estás hablando? Esa declaración de Jesús puede entendérsela únicamente cuando se considera el movimiento de los velos o puertas del santuario terrenal. De allí la importancia de ver la conexión entre el templo terrenal y el celestial. Cuando el sacerdote terrenal concluía su obra de intercesión en el lugar santo, cerraba la puerta de ese apartamento y abría la puerta al lugar santísimo. Así evitaba que el pueblo en el exterior muriese por contemplar la gloria de Dios en el lugar santísimo. Por eso Jesús promete a la sexta iglesia abrir la puerta al lugar santísimo del templo celestial, que nadie en la tierra podría cerrar. Y al mismo tiempo le dice que iba a cerrar la puerta de entrada al lugar santo, que nadie podría abrir. Estamos en la sexta iglesia, no en la primera. Con eso da a entender Jesús que la atención de la gente a partir de ese momento debía ponerse sobre su ministración sacerdotal en el lugar santísimo, que concluye la ministración celestial. ¿Hay alguna cita del espíritu de profecía que identifique la puerta que Jesús proyecta delante de la sexta iglesia con el lugar santísimo? La puerta abierta
de Apocalipsis capítulo 3, 7 y 8, con la puerta abierta de Apocalipsis 4:1. Si fuera así, sería irrefutable. Sí, hay muchas citas. Leamos una de ellas. Vi que Jesús había cerrado la puerta del lugar santo y nadie podía abrirla, y que había abierto la puerta que da acceso al lugar santísimo y nadie podía cerrarla, y que desde que Jesús abrió la puerta que da al lugar santísimo, que contiene el arca, los mandamientos, han estado brillando hacia los hijos de Dios, y estos son probados acerca de la cuestión del sábado. Ella dijo esto en otras ocasiones explicando que no había visto esa conexión antes que Dios se la reveló. Ahora, ¿no vio Elena de White a Jesús en el lugar santo? Como dice el credo apostólico muy temprano, que Jesús está sentado a la diestra de Dios Padre. ¿No ocurre eso en el lugar santo? En un tema anterior, donde consideramos si hay un templo en el cielo y concluimos con pruebas abundantes que sí, que hay un templo en el cielo, vimos que habría algunos contrastes entre ambos templos. Y vimos también que todos los contrastes fueron anunciados en profecía, ya que el santuario terrenal era imperfecto, apenas una miniatura del gran templo celestial. Entre esos contrastes está el hecho de que Jesús iba a oficiar en el lugar santo sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque a diferencia de los sacerdotes terrenales, Él iba a ser no solo sumo sacerdote, sino también rey según el orden de Melquisedec. Los reyes se sentaban sobre tronos. Pero en Apocalipsis 5 Jesús no está sentado, sino que está de pie en medio del trono, esto es, delante del trono, porque dice que vino y tomó el libro. Y en ningún lugar dice que se sienta, como en el día de la expiación que representaba el día final de juicio y el sacerdote comparecía delante del arca en medio de la escena del trono en el lugar santísimo. Jesús comparece ahora ante el Padre en su trono. El pasaje dice, y vino y tomó el libro que estaba en la mano derecha del que estaba sentado sobre el trono. Ahora, el libro estaba al lado derecho del trono de Dios o en la mano de Dios, en la mano derecha de Dios. ¿Cómo es la diferencia entre los dos? Esa es una escena solemne. El Cordero no es un maleducado que toma el libro por su cuenta. Ya hablaremos más sobre esto en un siguiente tema. Miren esta declaración del espíritu de profecía que concuerda con lo que dicen los eruditos hoy. Allí en su mano abierta yace el libro que Juan vio en la mano de aquel que se sienta sobre el trono, el libro que ningún hombre podía abrir. Ahora, ¿qué hacemos con el libro que el Cordero abre? Porque es evidente que abre los sellos de ese libro frente al trono que, según vimos, está en el lugar santísimo. Así es, son los seres vivientes o querubines que rodean el trono en el lugar santísimo los que invitan al profeta a ver el rompimiento de cada sello que ata el libro. La única explicación posible es que revisan desde el juicio el pacto que la Iglesia hizo a lo largo de los siglos. Eso lo veremos en otro tema en detalle. Siendo que vamos a considerar este tema de la segunda visión del Apocalipsis más adelante, pasemos ahora a la siguiente referencia al templo que está en el cielo, que se encuentra en Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Vi debajo del altar las almas de los que habían sido muertos a causa de la palabra de Dios y del testimonio que habían mantenido. Un altar. ¿A qué altar se refiere acá? Al altar que estaba en el
patio del templo o al altar que estaba dentro del templo? Al altar del incienso. En el Apocalipsis nosotros vemos que el templo está en el cielo, en el altar exterior, que donde se sacrificaban los animales, representa en un sentido a la cruz de Cristo que se dio en la tierra, pero acá está en el cielo. En la Epístola a los Hebreos, el capítulo 13, el versículo 11, muestra también que habla del altar que está en el cielo. Algunos han querido vincular la expresión bajo el altar con el derramamiento de la sangre del sacrificio al pie del altar que se daba antiguamente en el templo terrenal. Pero el texto griego de Apocalipsis 6:9 dice bajo el altar, hipokato, no al pie del altar, no exejo o basin en griego, como era el caso de la sangre de los sacrificios en el templo. En los días de Juan, los judíos creían que si eran fieles morían bajo el altar del cielo o bajo el trono de Dios. En mi libro, The Day of Atonement and the Heavenly Judgment, el día de la expiación, y también el libro The Seals and the Trumpets, los sellos y las trompetas, allí doy la documentación. Entonces, en el quinto sello, los mártires claman bajo el altar. Y esto aparentemente se refiere no al primer sello, al primer periodo de la Iglesia, ni al sexto sello hacia el final de la historia, sino a la Edad Media, porque esto está en el quinto sello. Muy bien la ilustración. Esos mártires murieron bajo la intercesión del Señor en el lugar santo, en ese altar. Y su sangre clama figurativamente desde ese altar como la sangre de Abel, a quien su hermano Caín mató. Se ve así que su clamor desde el lugar santo llega al juicio y es tenido en cuenta por la corte del cielo, la que les concede las ropas blancas definitivas de la justicia de Cristo. Pasamos ahora a Apocalipsis capítulo 8, versículo 3. Aquí se habla de un altar frente al trono. Ahora, ¿está la puerta abierta hacia el lugar santísimo como la visión que ya vimos en el capítulo 4, que había una puerta abierta que permitía ver el lugar santísimo? Eso puede inferirse, aunque el texto no lo especifica. En el templo terrenal encontramos que los muebles estaban delante del Señor, cuyo trono estaba en el lugar santísimo. En Éxodo 30, versículos 6 y 7 leemos, «Lo pondrás al altar ante el velo que oculta el arca del testimonio, donde yo me reuniré contigo. Y sobre él, el altar, Aarón quemará el incienso aromático delante del Eterno». El hecho de que a lo largo del año la puerta al lugar santísimo estaba cerrada no disminuye la realidad de que el altar estaba ubicado delante del trono de Dios en el lugar santísimo. Entonces, ¿en qué época podemos ubicar esa conexión entre el altar y el trono que aparece en Apocalipsis 8, del 2 al 5? La conexión entre el altar y el trono en ese pasaje lo estudio en detalle en el apéndice número 1 de mi libro Las expectaciones apocalípticas del santuario. Aquí nos contentaremos con mencionar a grandes rasgos su proyección apocalíptica. Apocalipsis 8, versículos 2 al 5 es una descripción del contenido del séptimo sello. El apóstol Juan dice, vi, como en la descripción de los sellos anteriores. ¿Y qué ve el apóstol en el séptimo sello? Los 7 juicios divinos que se cumplen al son de trompetas de guerra contra el imperio opresor,
y la intercesión celestial ante el altar del incienso y el trono. Esta era la parte que a Dios le tocaba desempeñar en cumplimiento de su pacto, la de proteger a su pueblo. A partir del versículo 6, el Señor comienza a revelarle a su apóstol un desarrollo detallado de esos juicios. Pero veamos un poco más de cerca la conexión del altar con el trono en el séptimo sello. Vemos allí como en la visión del juicio de Isaías 6, los dos departamentos vinculados por dos muebles, el altar y el trono de Dios. Mientras que en la primera visión del trono que ya vimos en Apocalipsis 4, 1 al 5, el trono está conectado con el candelabro. Aquí en el séptimo sello, el mueble que se describe ante el trono es el altar. Y lo notable es que la intercesión ante el altar y el trono está proyectada hacia el fin cuando se arrojan a la tierra los carbones que se extraen del altar. Puedo usar un término técnico que se usa en teología para describir esto. Sí, tiene permiso, pero por favor hágalo sencillo porque necesitamos entenderlo. Lo que vemos en el séptimo sello es una proyección teleológica. No confundamos la palabra teológica con teleológica. Se usa el término teleológico para describir el todo por su parte final. En relación con el altar y el trono en Apocalipsis 8 se proyecta la intervención divina durante toda la dispensación cristiana hacia su conclusión. Esto está confirmado en el Antiguo Testamento como en el mismo Apocalipsis. Veamos. En Éxodo 30:10, Dios le dice a Moisés que por sobre los cuernos del altar, Aarón debía hacer la expiación una vez al año. ¿Por qué una vez al año si los sacerdotes llevaban a cabo la expiación por el pueblo delante del altar de oro todos los días? Porque durante el año el impacto de la expiación caía sobre el pueblo. Mientras que únicamente al concluir el año, en el día de la expiación, se expresaba el propósito de limpiar el altar que había sido manchada por el pueblo hasta ese entonces con los ritos de sacrificios. Así, Juan como Moisés considera teleológicamente toda la intercesión celestial desde la perspectiva final. Encontramos algo semejante también en el primer libro de los Reyes, el capítulo 6, versículos 19 al 22. El texto hebreo de ese pasaje ubica el altar que estaba en el lugar santo en el Debir o lugar santísimo. Allí se dice literalmente que Salomón hizo cubrir de oro el altar del Debir, esto es, el altar del lugar santísimo. Debir es otro término que se usa para hablar del lugar santísimo. El altar era el mueble que más cerca estaba del lugar santísimo y era el único mueble sobre el que se efectuaba la expiación final, luego que se la efectuaba sobre el arca del lugar santísimo. Eso lo vemos en Levítico 16, que no tenemos tiempo para considerar en detalle ahora, los versículos 16 y 17. Por eso Salomón, como más tarde el apóstol Pablo en la epístola a los Hebreos, proyectó ese altar teleológicamente hacia el final de la administración sacerdotal, ya que en la conclusión anual de esa administración se hacía memoria de todos los pecados. Hebreos el capítulo 10 y el versículo 3. ¿Quiere decir entonces que en el séptimo sello se trae a colación todos los juicios de Dios ejecutados durante la dispensación cristiana, así como también toda la intercesión que se hizo frente al altar? Efectivamente, el clamor de los mártires que mueren en el quinto sello bajo la administración del altar celestial llega al juicio de Dios y Dios lo responde desde ese altar. Veamos la siguiente cita del espíritu de profecía sobre el momento en que Dios debía actuar definitivamente en su juicio. Había llegado una crisis en el gobierno de Dios.
La tierra estaba llena de transgresión. Las voces de los que habían sido sacrificados a la envidia y odio humanos estaban clamando debajo del altar por retribución. Notemos que hace llegar el clamor del quinto sello al juicio final para su consideración. Todo el cielo estaba preparado para ponerse en marcha en favor de los elegidos. Una palabra de él, y los rayos del cielo habrían caído sobre la tierra, llenándola con fuego y llama. Pero Dios tenía que hablar, y habrían habido truenos, relámpagos, terremotos y destrucción. Hay otra confirmación en el Apocalipsis sobre el valor del altar en el juicio final. Sí, más de una. Lo vemos, por ejemplo, en el contexto del juicio en Apocalipsis 11.1, tal como lo explica correctamente Elena de White. Leamos la cita. La obra se está llevando a cabo en la corte celestial. En visión en la isla de Patmos, Juan dijo, me fue dada una caña semejante a una caña de medir, y se me dijo, levántate, mide el templo de Dios, el altar y a los que adoran en él. Debe llevarse a cabo esta obra solemne en la tierra. Miren y vean cómo está la medida del carácter de ustedes comparada con la norma de justicia divina, su santa ley. Los adoradores deben pasar bajo la línea medidora de Dios. ¿Quién soportará la prueba? También en las plagas finales que deben caer sobre el mundo, la voz que ordena ejecutar los juicios proviene del altar. ¿Es así? Así es. En Apocalipsis 14, versículos 18 y 19, aparece de nuevo el altar interior en la conclusión de la administración celestial, en un contexto que se propone demostrar que la intercesión llegó a su fin y los malvados no podrán cambiar más por misericordia. Leamos. Y del altar salió a un otro ángel que tenía poder sobre el fuego y gritó a gran voz al que tenía la hoz afilada, vendimian los racimos de la vid de la tierra porque sus uvas están maduras para echarlos en el gran lagar de la ira de Dios. También los juicios finales de las plagas provienen del templo y bien definidamente del altar. Leamos. Oí una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles, id y derramad en la tierra las 7 copas del furor de Dios, Apocalipsis 16.1. Y oí al altar que decía, sí, oh Señor Dios Todopoderoso, verdaderos y justos son tus juicios. Versículo 7. Me quedé pensando en el pasaje que leyó de Apocalipsis 14, versículos 18 y 19. ¿Por qué dice, del altar salió a un otro ángel que tenía poder sobre el fuego? Porque como el ángel de Apocalipsis 8, que tomó los carbones de fuego que está sobre el altar para arrojarlos sobre la tierra, el ángel de Apocalipsis 14 tiene poder sobre ese fuego del altar. ¿Y por qué dice en Apocalipsis capítulo 15 que los ángeles salen del templo? ¿Significa eso que no queda nadie en el templo para interceder por los que estamos en la tierra? El día debía llegar, y está llegando, en que la intercesión celestial debe concluir. No va a pasarse el Señor eternamente intercediendo. Hay un fin. Estaba representado por esa intercesión final. Cuando ese momento llegue, Jesús se retirará del templo celestial y vendrá a la tierra, según Apocalipsis 14:14, sobre una nube para ejecutar sus juicios sobre la tierra. El templo del cielo se vacía, porque todos salen del templo para acompañar a Cristo en la ejecución de su juicio. Uno de los querubines, con forma de león que estaba junto al trono en el lugar santísimo, es el que da a los 7 ángeles las copas de la ira de Dios. Leamos. Después de estas cosas miré, y se abrió el templo del tabernáculo del testimonio en el cielo.
Y salieron del templo los 7 ángeles que tenían las 7 plagas. Y el templo se llenó con el humo de la gloria de Dios y de su poder, y nadie podía entrar al templo hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Esto significa que una vez que todos salen, no hay nadie para interceder por los que claman. El tiempo de gracia terminó. Por eso dice que nadie puede entrar. Considero en detalle este tema en un YouTube que titulé Cuando las puertas se abren para salir. Así que el templo se abre nuevamente para que los ángeles salgan a derramar las 7 postreras plagas. En Apocalipsis capítulo 11, versículo 19, vemos que se abre la puerta al lugar santísimo al final, porque Juan ve el arca del pacto. Así que se ha abierto la puerta del lugar santísimo. ¿Hay otras puertas que se van a ir abriendo en el templo del cielo? Recordemos lo que ya vimos, que cuando se abría la puerta al lugar santísimo, antes de abrir la puerta al lugar santísimo, se cerraba la puerta del lugar santo. Una vez que termina la intercesión en el lugar santísimo, la única puerta que queda para abrirse es la del lugar santo. Se la abre para salir, ya que se termina la intercesión celestial. ¿Y qué pasa con los ángeles durante todo el tiempo en que esa puerta de entrada al lugar santo está cerrada? Dios y los ángeles, el Hijo, ¿están encerrados allí en ese compartimento? ¿Acaso el Padre y el Hijo necesitan vivir al aire libre para poder ser omnipresentes? Los antiguos no tenían una visión tan corta, tan miope, porque ellos sabían que Dios estaba en el lugar santísimo, cubierto por una nube, cubierto por cortinas o puertas, pero escuchaban lo que se hablaba en el exterior y veían lo que se decía afuera. De manera que Dios es omnipresente mediante su Espíritu. ¿Y los ángeles son omnipresentes también? No, pero Dios les dio en su naturaleza la capacidad de traspasar paredes con puertas cerradas, como lo hizo Cristo también al resucitar, cuando entró al aposento alto, donde estaban escondidos sus discípulos. Y aún los profetas recibían esa cualidad cuando Dios los llevaba en visión. Usted mencionó que en el templo terrenal, cuando llegaba el día de la expiación, la puerta del lugar santo se cerraba antes de abrirse la puerta al lugar santísimo para que nadie pueda ver el interior del lugar santísimo. La pregunta es, ¿y los ángeles que están afuera del templo, pueden ellos o no deben ellos contemplar el interior para no morir? No, pero debemos saber que no solamente se requiere de nosotros reverencia, sino también de los ángeles, como lo vio en visión el profeta Isaías. Dijo que los querubines cubren sus pies con 2 alas, cubren su cuerpo con otras 2 alas y cubren su cuerpo también cubren su rostro también con 2 alas. ¿Qué valor tendría el cierre de velos o puertas en el templo celestial? No lo sé, pero podría ser para mantener viva en la memoria el reloj profético que les indicaría a los ángeles en qué momento de la intercesión celestial está ese templo en el cielo. También podría ser un medio de prepararlos para entrar con reverencia ante la misma presencia de Dios. No lo sabemos. En el templo construido por Moisés en el desierto, el sumo sacerdote entraba
una vez al año al lugar santísimo, ¿entraba y pasaba todo el día allí o podía entrar y salir? En el templo del desierto, el sumo sacerdote salía y entraba por menos 2 veces al lugar santísimo en el día de la expiación, o aún 4, según dedujeron de la descripción de Moisés los judíos, que recolectaron esas tradiciones en un libro llamado Mishnah. Esto lo hacían traspasando el velo por un costado de la cortina que cubría la entrada, sin abrirla de par en par. Pero ¿cómo es en el cielo? No lo sabemos porque no se nos reveló. Entonces tenemos que aceptar por fe lo que la Biblia dice acerca de las puertas que se abren y se cierran en el santuario que está en el cielo. Todo lo que dicen los profetas tenemos que aceptarlo por fe, las descripciones que ellos nos dan, y no comenzar a especular sobre lo que se necesita hacer en el cielo o no. Porque ¿quiénes somos nosotros para imponer nuestros prejuicios miopes a lo que se necesita o no en el cielo? El apóstol Pablo fue llevado al cielo por Dios y aclaró que Dios no le reveló cómo. Simplemente dijo que fue allí. Dijo en referencia a sí mismo: conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe, el tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, dijo él, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. 2 Corintios 12, versículos 2 al 4. Hagamos lo mismo. No comencemos a discutir sobre lo que Dios no reveló, sobre lo que es necesario o no necesario en el templo celestial según nuestra limitada comprensión desde la tierra, porque si comenzamos a divagar en el vacío, nuestra mente va a nublarse y terminaremos negando hasta la misma existencia del templo celestial. Muy bien. ¿Puede hacer un muy breve repaso de lo que hemos estado considerando? Sí. El siguiente gráfico de las imágenes del templo en el Apocalipsis con sus muebles puede ayudarnos a visualizar su proyección más fácil. La primera visión está enfocada en los candelabros del lugar santo y culmina con la visión del trono en el lugar santísimo. Desde ese trono se revisa el pacto que sellaron los seguidores del Cordero a lo largo de los siglos. En esa revisión de los sellos sobresale el altar en el 5.º sello y culmina en el 7.º sello con la visión de ese altar frente al trono. En el tercer nivel del gráfico, en la visión del 7.º sello se revisan las trompetas que están ligadas también al altar, de cuyos cuernos proviene la voz celestial en la 6ª trompeta. Y culmina con la visión del arca en el lugar santísimo. Y por último, las 7 plagas se derraman en la conclusión de la 7ª trompeta con la consumación de la ira de Dios. Todas estas séptuples series concluyen con la teofanía divina, esto es, con las convulsiones del cielo y la tierra ante la revelación de la majestad del cielo, al concluir la intercesión celestial. Esa conclusión es truenos, relámpagos, voces, granizo y terremoto. Muy bien. Queda bien claro que el Apocalipsis habla de un templo en el cielo. Sin embargo, Dr. Dreyer, ¿por qué al describir la ciudad de Dios que desciende después del milenio, el apóstol dice: no vi templo en el cielo? Ese pasaje describe la ciudad de Dios después del juicio milenial y la destrucción final de los malvados. Juan mismo lo explica: porque el Señor, Dios Todopoderoso, y el Cordero son el templo de ella.
En otras palabras, el templo en el cielo no estará más organizado para salvar o condenar a alguien, y por eso no se le revela a Juan ese templo. Recordemos que, según el apóstol Pablo, el templo celestial fue levantado por el Señor, lo que significa que ese templo no es eterno. Lo leemos en Hebreos 8:2. Dice allí que Jesús es ministro del santuario y del tabernáculo verdadero que el Señor erigió, no el hombre. Esto nos muestra que el templo celestial, tal como fue establecido para la redención de este mundo, no es eterno. Una vez que se complete la salvación y la extirpación completa del pecado, el templo celestial no estará más organizado para redimir a los pecadores. La alabanza a Dios no requerirá, como hoy, primero un proceso de arrepentimiento y perdón, porque entonces el pecado habrá sido eliminado por completo. Querido hermano y hermana que me escuchas, el reloj profético del templo celestial está marcando la última etapa. En el abrir y cerrar de puertas de ese templo sabemos que estamos en la etapa final con la puerta abierta al arca del pacto, al lugar santísimo, en el contexto de la séptima trompeta. Pronto la puerta de entrada al templo se abrirá, pero no para entrar, sino para salir. Los juicios de Dios se derramarán en la tierra destruyendo este mundo. Y lo más importante es que esos ángeles que están en ese templo vendrán a rescatarnos, acompañando a Jesús, nuestro Salvador. ¿Quieres prepararte para ese evento final? Oremos. Padre y Dios Santo que estás en los cielos, gracias por la oportunidad que nos das de conocer algo de ese templo maravilloso en el cual pronto adoraremos y en el cual participaremos de las alabanzas de millones y millones de ángeles, junto con la gran multitud. Queremos, Señor, prepararnos para ese evento final. Y sabemos que tú estás preparando a los ángeles del cielo para recibirnos, conociendo nuestras luchas y cómo vencimos, y a nosotros también preparándonos para poder participar juntos con ellos de esa glorificación a tu nombre. Guárdanos y prepáranos para ese evento final, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.